過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないもの知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけどスリムだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Magito Lugo, Asama 2710, Juan Carlos Islas Valles, Beldesatot, El Pendejo, Ubdanf, Omar, Agustín, Tanjiro Midorilla, Hugo Enrique, Spectra Phantom, Aiden Estrique, Andy Chao, Roberto Boitequia, Alfredo Iván, Rasol Fanfix, Rip Darkin, Blaberry 151, Grimpas, Oul 019, José Manuel, Vergil Esparda, Cristian Armando, Eric Jacob, Lautaro Chamorro, Dark, Usumi, Nicolás K20, Jim Tepestan, Brandon Guadalupe, Pablo C. Rueda B, M. Odrux, Alan Daniel, Flamescraft BR, Lionel IT, Josie 105, Nekem, Vincenzo, Protosword XS, Javi Tuite, Blue Dragon, Pierre Anderson, Enoch, Seba Cubillos, Bradley Torres, Víctor Hernández, Michael Cubo, Fede Madeo, Brian Morales. Jean-Pierre Dionisio Falcón, Mesa Herrera, Brian Mateo, Basi Rodríguez, Edgar Martínez, Leo de Gario Caballero, Daniel Sánchez, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás. X Agustín X, Rusef Shorts, Artes Graham, Rimuru Chiquito, Yo XD, HT Flow Tomaguilla, Eliazar El Mod, Yingiyam 777, C700, Elias Muñoz, Brian 99, Ever Ponce, Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Merrick Chester Forever y Santiago Álvarez, que se unieron al canal con el rango ¿Estás loco? Están locos amigos. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Voldemort podía adivinar por qué Alex había actuado así. Sin duda, era para proteger a sus compañeros, asegurándose de que no salieran lastimados. Sin embargo, era precisamente esta compasión la que Voldemort creía que lo condenaría. SSSSS, el áspero sonido del parcel resonó mientras Voldemort comandaba al basilisco y usaba la maldición Imperius para controlar a varios troles, lanzándolos hacia Alex. Estaba decidido a matar a Alex de inmediato, sin dejar lugar a accidentes. Mientras los troles y el basilisco se abalanzaban sobre Alex, la emoción de Voldemort crecía. Matar a un prodigio más talentoso que él, un joven mago que algún día podría rivalizar con Merlín, lo llenaba de euforía. Su alma y su cuerpo temblaban de anticipación. Muere, muere. Este mundo no puede tener un mago más brillante que yo. Primero tú, Alex, pensó Voldemort, y luego Dumbledore. Pronto, yo, Voldemort, gobernaré el mundo mágico. Bajo la intensa mirada de Voldemort, el basilisco fijó sus ojos en Alex, intentando petrificarlo, mientras los troles alzaban sus enormes garrotes, listos para aplastarlo. Un ataque tan mortal habría requerido que incluso Voldemort en su mejor momento actuara con cautela, y más aún un estudiante de primer año como Alex. Aunque las habilidades de combate de Alex superaban con creces las de sus compañeros, Voldemort estaba seguro de que no podría alcanzar tal nivel. Alex está prácticamente muerto. Pero al instante siguiente, la confianza de Voldemort se desvaneció. Su expresión de suficiencia desapareció, reemplazada por la sorpresa y la incredulidad. ¿Qué es esto?, murmuró Voldemort, como si presenciara lo imposible. Después de que Alex saltara por la ventana, los estudiantes reunidos gritaron. La caída fue de unos 20 metros. Una caída desde tal altura sin duda reduciría a cualquiera a un desastre.
Aunque sabían que Alex debía tener un plan, verlos saltar los dejó temblando, como si fueran ellos los que caían. Sin embargo, sintieron alivio al ver a Alex aterrizar sano y salvo, claramente gracias a un método ingenioso. Pero al darse cuenta de cómo Alex había evitado lastimarse, se quedaron paralizados. Hermione fue la primera en romper el silencio, susurrando vacilante. ¿Lo vi bien? Alex invocó un bloque de agua en el aire, y al caer en él, todo su impulso simplemente se desvaneció. Harry asintió asombrado. Sí, yo también lo vi. Pero, eso no tiene sentido. Desafía todas las leyes de la física. Malfoy se burló desde un lado. ¿Física? Uf, otro concepto mugle. No hay leyes de la física en el mundo mágico. Nuestra magia las desvía y retuerce todas. Obviamente, Alex ha inventado un nuevo hechizo que anula el daño por caída. Aunque Harry no discutió, las palabras de Malfoy le dolieron. Aún así, tuvo que admitir que probablemente tenía razón. Alex debía haber creado otro hechizo innovador. Para otros magos, inventar un hechizo era una hazaña extraordinariamente difícil, que requería inmenso tiempo y esfuerzo para producir incluso uno mediocre. Pero para Alex, era tan simple como un destello de inspiración. Podía crear hechizos poderosos sin esfuerzo, como se veía con su encantamiento de inteligencia artificial y su transformación personalizada. Alex era diferente. Alex era un genio. Este pensamiento dejó a Harry con un sentimiento de amargura. Cuando entró por primera vez en el mundo mágico, todos la llamaban la elegida. Pero incluso después de beber la poción ancestral para multiplicar su talento mágico, seguía sin poder compararse con Alex. ¿Qué clase de elegida soy? Pensó con amargura. Alex es la verdadera salvadora del mundo mágico. Sus pensamientos se interrumpieron al notar que el basilisco y los troles se dirigían a toda velocidad hacia Alex, listos para atacar. Antes de que pudiera preocuparse, se escuchó un rugido ensordecedor. Las ondas sonoras irradiaron desde la posición de Alex, aturdiendo a todos, incluido Harry. Entonces, para su asombro, una figura aún más grande que el basilisco y los troles comenzó a surgir bajo los pies de Alex. Mientras los troles y el basilisco cargaban, Alex levantó su varita. Con un hechizo silencioso, sin palabras, su transformación personalizada se activó. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar y a elevarse, tomando forma. Lo que emergió fue la silueta de una criatura, mucho más grande que los troles o el basilisco. Sin embargo, a diferencia de los dragones de este mundo, esta criatura era gigantesca. 10 metros de alto y 60 de largo. Su tamaño y presencia empequeñecían todo lo que lo rodeaba. ¡Un dragón!, gritaron Malfoy y los demás al unísono. Ninguno podía creer que Alex hubiera logrado usar la transformación para conjurar un dragón tan colosal. Ni siquiera la profesora McGonagall, una maestra en el oficio, podría lograr algo a esta escala. ¿Será que la maestría de Alex en la transformación ya ha superado la de la profesora McGonagall?, murmuró Malfoy con incredulidad. Sin embargo, Hermione desmintió rápidamente su suposición. No, eso no es un dragón, no del tipo que se describe en los libros de texto, exclamó Hermione. Incluso el colacuerno húngaro más grande mide solo unos 16 metros de largo. Pero el dragón de Alex es mucho más grande. Este no es un dragón común y corriente, Agón, es el tipo de dragón mágico del que lees en las novelas de fantasía. Una criatura de inteligencia extraordinaria capaz de lanzar hechizos. Dios mío, esto es una locura. ¿Podría la transformación personalizada realmente lograr algo así? La mente analítica de Hermione analizó la situación basándose en su amplio conocimiento. Sin embargo, incluso con la evidencia ante sus ojos, apenas podía creerlo. Transformar a alguien en una criatura mágica ya era lo suficientemente asombroso. Pero transformar la Tierra en un dragón mágico legendario, eso era nada menos que milagroso. Incluso transformar un dragón común era una hazaña inimaginablemente difícil, una que ni siquiera la profesora McGonagall podría lograr. Conjurar un dragón mágico sería exponencialmente más difícil, algo probablemente más allá del mayor mago blanco de la época, Albus Dumbledore. Ya falta poco, pensó Hermione. No pasará mucho tiempo antes de que el título del mago blanco más fuerte cambie de manos. Alex, un simple estudiante de primer año, pronto será reconocido como el mago más grande de nuestro tiempo. Hermione no podía imaginar que Dumbledore encontrara la manera de derrotar a la enorme criatura que tenía ante ella. Con esa comprensión, dejó de preocuparse por Alex. En cambio, centró su atención en el basilisco y los troles que se encontraban frente a ella, curiosa por saber cómo reaccionarían ante un dragón mágico de 60 metros de largo.
La respuesta: no tenían ninguna posibilidad. Desde el momento en que apareció el dragón mágico, sus destinos estaban sellados. La muerte los aguardaba. Incluso el basilisco y los troles parecieron darse cuenta de esto. Ante la abrumadora amenaza de muerte, se liberaron del control de Voldemort, derraparon hasta detenerse y dieron media vuelta para huir. Necesitaban alejarse lo más posible del dragón con forma de montaña si querían siquiera una mínima posibilidad de supervivencia. Pero en el momento en que atacaron a Alex, su muerte ya estaba decidida. Alex podría haberlos dejado correr 50 metros, solo para aniquilarlos a 49. Y eso fue exactamente lo que hizo Alex. Mientras el basilisco y los troles huían a varios cientos de metros de distancia, Alex canalizó su vasta y caótica energía mágica hacia el dragón mágico que se encontraba bajo él. Al instante siguiente, un fuego de dragón abrasador estalló como una fuerza de la naturaleza, envolviéndolo todo a su paso. El fuego de dragón se extendió cientos de metros en un instante, consumiendo por completo al basilisco y a los troles. Su supuesta resistencia mágica no les ofreció protección. Fueron incinerados en menos de un segundo, reducidos a cenizas. Con el basilisco y los troles aniquilados, Alex dirigió la mirada del dragón mágico hacia el profesor Quirrell. Quirrell se quedó paralizado, contemplando las ruinas carbonizadas dejadas por el fuego de dragón. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Solo cuando la enorme cabeza del dragón bajó cerca de él, salió de su aturdimiento. Cuando los brillantes ojos del dragón se posaron en él, Quirrell levantó la cabeza y vio a Alex de pie sobre el dragón. Al darse cuenta de que lo habían descubierto, Voldemort, quien controlaba el cuerpo de Quirrell, tomó una decisión rápidamente. Sabía que en su estado actual, no era rival para Alex. Enfrentarlo de frente sería un suicidio. Por ahora, tenía que retirarse. La identidad del profesor Quirrell seguía siendo útil. No podía permitirse abandonarla, todavía no. Así que forzó una sonrisa forzada y le dijo a Alex: «Señor Alex, me alegro mucho de que esté ileso. Cuando me di cuenta de que el basilisco estaba atacando, salí corriendo para intentar ayudar, pero al llegar, vi que no me necesitaba en absoluto. Eres un joven mago realmente excepcional. Creo que superarás a Dumbledore y te convertirás en el próximo Merlín». Después de terminar sus palabras, observó atentamente la reacción de Alex. Sin embargo, su expresión se tornó sombría enseguida. Alex lo miraba con una leve sonrisa, sin decir nada, como burlándose de él con una expresión que decía: «Adelante, sigue actuando». Al ver la reacción de Alex, Voldemort se dio cuenta de inmediato de que lo habían descubierto. Sin dudarlo, levantó su varita y gritó: «Avada Kedavra». La densa luz verde de la maldición asesina se disparó hacia Alex. El rostro de Voldemort se contorsionó de desesperación. Sabía que ya no había escapatoria, y su única esperanza de supervivencia era matar a Alex. La maldición asesina, lanzada con un poder increíble, podía matar instantáneamente a un troll, incluso con Voldemort debilitado. Si alcanzaba a Alex, podría causarle problemas. ¿Pero perdería? Rotundamente no. ¡Bum! Una garra enorme, más grande que una casa, se elevó en el aire y golpeó con fuerza. La maldición asesina, capaz de matar fácilmente a un troll y herir gravemente a dragones, se disipó sin causar daño al impactar las escamas del dragón mágico de Alex. Fue como una piedra arrojada al océano. Una pequeña onda incapaz de perturbar el vasto y turbulento mar. La garra gigante rompió la maldición asesina y continuó su descenso, aplastando al profesor Quirrell. Tras derrotar a Quirrell, Alex esperó pacientemente, pero no ocurrió nada más. Bromeando, dijo: «Voldemort, ¿creíste que podrías escapar delante de mí? Sigue soñando». La garra del dragón, ahora, rodeado por el ardiente fuego de un dragón, se abalanzó sobre los restos de Quirrell. Las llamas abrasadoras incineraron instantáneamente el cuerpo de Quirrell. Justo antes de esto, una figura pálida y fantasmal salió disparada del cuerpo de Quirrell e intentó huir. Sin embargo, antes de que pudiera alejarse, Alex la detuvo sin esfuerzo, dejando el fragmento de alma flotando ante él. En ese momento, la conmoción exterior llamó la atención de los profesores, quienes acudieron al lugar. Al ver el remanente fantasmal de un alma, se quedaron boquiabiertos. «Voldemort. ¿Cómo está aquí?». Al mismo tiempo, los profesores notaron el colosal dragón mágico bajo los pies de Alex. Incluso aquellos que no eran expertos en transformaciones, comprendieron de inmediato la magnitud de la hazaña que tenían ante ellos. La profesora McGonagall, experta en transformaciones, fue la más asombrada. Ella exclamó: «Dios mío, Alex.
¿Es esta criatura tuya a través de la transformación personalizada? Alex asintió con calma. Sí. Luego explicó los acontecimientos que condujeron al encuentro. A pesar de la gravedad de la situación, los profesores no reprendieron a Alex por matar a Quirrell. Para ellos, cualquier mortífago merecía semejante destino. Dumbledore dio un paso al frente, con la preocupación reflejada en su rostro, y dijo: Señor Alex, sé que tiene un talento increíble, pero aún es muy joven. La próxima vez que se enfrente a una situación como esta, déjenoslo a nosotros, viejos ingenuos. Comparado con nosotros en el ocaso de nuestros años, usted, en el amanecer de su potencial, representa posibilidades mucho mayores. No quisiera que el futuro segundo Merlín pereciera tan prematuramente. Aunque Alex creía que, aparte de las propias reglas del mundo, nada en el mundo de Harry Potter podía hacerle daño, asintió respetuosamente y dijo: Entendido, director Dumbledore. Tras la derrota de Alex contra Voldemort, la trama original de Harry Potter cambió drásticamente, con alteraciones que rivalizaban incluso con su anterior intervención, como impedir que Hermione se uniera a Gryffindor. Sin embargo, Alex se sorprendió al intentar reunir todos los Horrocruxes para eliminar por completo a Voldemort y reescribir la trama, solo para descubrir que ninguno estaba en su ubicación original. Ante este inesperado acontecimiento, Alex contactó de inmediato con su verdadera forma para investigar qué había sucedido en el mundo de Harry Potter. Momentos después, Alex recibió una explicación de su verdadera forma sobre el repentino cambio en la trama. Resultó que su interferencia había alertado a las reglas del mundo. Al percibir la amenaza que representaba, las reglas del mundo reaccionaron para evitar ser esclavizadas o consumidas. Para evitar ser superadas, las reglas habían movido los Horrocruxes de Voldemort, y reescrito la trama de forma proactiva. Al reescribir la trama, las reglas del mundo garantizaron que las modificaciones de Alex no aumentaran el peso ni la importancia del mundo. Esto también permitió que las reglas evitaran temporalmente su inminente destrucción. Aún así, la capacidad de las reglas del mundo para reescribir la historia era limitada. Para seguir evolucionando y progresando hacia un mundo más poderoso, las reglas no podían sobreescribir por completo su narrativa fundacional. Como resultado, gran parte de la trama se desarrollaría según lo previsto originalmente, aunque en una forma que había sido profundamente editada por las propias reglas. Alex ahora se enfrentaba a un nuevo reto: navegar por la narrativa modificada, superar con astucia y derrotar a los enemigos mejorados que las reglas del mundo habían fortalecido, y seguir alterando la historia. Solo así podría aumentar el peso del mundo y consolidar su influencia sobre él. Este mundo realmente tiene el potencial de rivalizar con Marvel en escala. La voluntad de las reglas del mundo de Harry Potter ya es formidable. Si este mundo ascendiera por completo al nivel de Marvel, sus reglas podrían muy bien convertirse en el próximo uno por encima de todo, reflexionó Alex con admiración. Se preguntó qué caos provocarían las reglas del mundo para impedirle consumirlas. Pero Alex permaneció imperturbable. Su poder actual ya había alcanzado los límites de este mundo, igualando o incluso superando a Dumbledore, el mago más fuerte del mundo. Ahora, su objetivo era claro: aumentar constantemente su influencia en este mundo, realizando pequeños pero significativos cambios en la narrativa, amplificando su presencia e inclinando la balanza a su favor. Con la cooperación de su verdadera forma fuera del mundo, eventualmente lo consumiría por completo. El primer paso de su plan era aprovechar la magia caótica del mundo de Harry Potter para consolidar las habilidades fragmentadas, basadas en el caos, de su verdadera forma. Después de Halloween, llegó el evento que todos los jóvenes magos esperaban con ansias: el partido de Quidditch. Siendo el deporte más popular del mundo mágico, casi todos los estudiantes y profesores eran aficionados y acudían al campo de Quidditch para verlo. A diferencia de los demás que se unieron a la multitud, Alex decidió no participar en las festividades. En cambio, se dirigió a la sala de los menesteres, deseando un espacio tranquilo. Una vez dentro de la espaciosa sala, se concentró en estudiar la magia del caos y organizar sus habilidades, que ya estaban caóticas. Comenzó por centrarse en la plantilla de Gojo Satoru. Al ser su primera plantilla, Alex era quien mejor conocía. Con el tiempo, había dominado a la perfección todas las habilidades de la plantilla de Gojo Satoru. Por lo tanto, si quería comenzar a integrar habilidades, usarlas de esta plantilla sería el enfoque más sencillo. Alex abrió su panel de habilidades y revisó las habilidades bajo la plantilla de Gojo Satoru. Absorción de energía, NVL. 6 ojos, NVL.
6. Técnica maldita invertida, NVL. 5. Técnica maldita invertida roja, NVL. 6. Infinito, NVL. 5. Técnica maldita elapso azul, NVL. 5. Expansión de dominio, vacío infinito, NVL. 5. Alex decidió comenzar con técnica maldita elapso azul y técnica maldita invertida roja, ya que estas fueron algunas de sus primeras habilidades y compartían similitudes en sus efectos. Al activar el proceso de fusión, la magia del caos consumió rápidamente su energía. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Simultáneamente, la verdadera forma de Alex fuera del mundo de Harry Potter colaboró con su avatar, aprovechando la fuente de magia del caos del mundo y canalizándola hacia su cuerpo. La magia del caos actuaba como el adhesivo mágico definitivo, o quizás una forja ardiente, trabajando para fusionar azul y rojo. En el panel de habilidades, las descripciones de estas dos habilidades se difuminaban visiblemente. Comenzaron a fusionarse en una sola habilidad indistinta, similar a un mosaico. Alex frunció el ceño. Rápidamente se dio cuenta de que simplemente combinar estas dos habilidades no era suficiente. Había dos problemas principales. 1. La fuerza individual de las habilidades era insuficiente para una fusión exitosa. 2. Sus efectos eran como dos fuerzas opuestas, polos opuestos que colisionaban, causando un conflicto significativo durante el proceso de fusión. Para que la fusión tuviera éxito, se requería una tercera fuerza, algo que actuara como catalizador, un nodo que pudiera equilibrar las dos energías opuestas. De repente, la mirada de Alex se posó en la habilidad manipulación de vectores en su panel, y se le ocurrió una idea brillante. Con su nivel superior y su extraordinario control sobre los vectores, la manipulación vectorial no solo proporcionaba la fuerza necesaria para la nueva habilidad, sino que también actuaba como el nodo estabilizador para equilibrar las fuerzas opuestas. Sin dudarlo, Alex introdujo el poder de la manipulación vectorial en el proceso de fusión. En el momento en que se añadió, el mosaico borroso comenzó a estabilizarse, volviéndose visiblemente más claro. Tras varias horas de intensa concentración y esfuerzo, la fusión se completó. El mosaico se resolvió por completo en una nueva habilidad, que apareció en el panel de habilidades de Alex. Manipulación absoluta, NVL 6233, 50.000. Una habilidad formada por la fusión y trascendencia de la manipulación vectorial, el lapso de técnica maldita azul y la inversión de técnica maldita rojo bajo la influencia de la magia del caos. Otorga el poder de ejercer control absoluto sobre todas las dimensiones, vectores y escalares. Un torrente de poderosa información inundó la mente de Alex. Una vez que la absorbió por completo, una expresión de deleite se extendió por su rostro. La fusión de las tres habilidades dio lugar a la manipulación absoluta. Con esta transformación, las impurezas de su cuerpo se redujeron significativamente, refinando considerablemente su poder. Aunque la cantidad de su fuerza no aumentó mucho, su calidad ascendió varios niveles. Si su poder anterior podía compararse con el de la madera, la versión actual se había refinado hasta convertirse en acero. Con la misma cantidad, el acero podía lograr resultados mucho mayores que los de la madera. Tras fusionar con éxito estas tres habilidades, Alex pretendía seguir utilizando la magia del caos del mundo de Harry Potter para fusionar habilidades adicionales y mejorarse aún más. Sin embargo, pronto descubrió que su actual nivel de autoridad sobre el mundo ya no le permitía acceder a la magia del caos necesaria para realizar fusiones adicionales. Al darse cuenta de esta limitación, Alex puso fin a su entrenamiento en aislamiento y abandonó la sala de los menesteres. Afuera, el partido de Quidditch estaba a punto de concluir. Sin embargo, a diferencia de la línea temporal original, Alex había usado discretamente su encantamiento inventado para mejorar las escobas de Ravenclaw durante su reclusión. Gracias a las escobas encantadas, el equipo de Quidditch de Ravenclaw no necesitó mucho esfuerzo para anotar. Las escobas, imbuidas de un bajo nivel de sensibilidad, prácticamente jugaron el partido por ellos. La ventaja más asombrosa residía en su buscador. Con la ayuda de la escoba encantada, pudieron atrapar la Snitch dorada en cuestión de minutos, dejando a los otros equipos completamente desesperados. Naturalmente, otros estudiantes intentaron replicar la hazaña de Alex, usando el encantamiento en sus propias escobas. Sin embargo, su comprensión del encantamiento era demasiado superficial. Incluso cuando lograban dotarlas de inteligencia básica, los resultados eran contraproducentes.
Las escobas, parcialmente conscientes, a menudo tomaban sus propias decisiones, para frustración de sus jinetes. Al final, Ravenclaw ganó fácilmente la Copa de Quidditch gracias al encantamiento de Alex. Una vez más, Alex había alterado el curso de la historia, aumentando así su autoridad sobre el mundo de Harry Potter. Cuando Alex salió de la sala de los menesteres y se dirigió al campo de Quidditch, encontró al equipo de Ravenclaw celebrando su victoria y recibiendo el trofeo del campeonato. Al ver a Alex, una emocionada Hermione corrió hacia él, parloteando sin parar. «Alex, lo logramos. Ganamos la Copa de Quidditch». Antes de que Alex pudiera responder, un grupo de estudiantes de otras casas lo rodeó, incluyendo a Ron, que parecía particularmente disgustado. «Alex, esto no es justo», se quejó Ron. «El equipo de Ravenclaw tenía esas escobas que encantaste. Ni siquiera tuvieron que dirigirlas para ganar el partido». Hermione, siempre dispuesta a defender a Alex, levantó la barbilla desafiante. «Pues podrías haber usado el encantamiento. No va contra las reglas del Quidditch». El reglamento del Quidditch prohibía el uso de hechizos para interferir en el partido, pero el encantamiento consciente funcionaba más como un encantamiento. Como las escobas eran parte integral del Quidditch, los encantamientos aplicados a ellas no estaban explícitamente prohibidos. En ese momento, Percy Weasley se acercó y escuchó la conversación. Ajustándose la insignia de prefecto, dijo: «He oído noticias del Ministerio de Magia. El Departamento de Juegos y Deportes Mágicos está investigando el encantamiento que inventó Alex. Planean prohibir las escobas encantadas con él en futuros partidos de Quidditch». El entusiasmo de Hermione se apagó ante esto. ¿Qué? ¿Por qué? El encantamiento es solo un tipo de encantamiento. No rompe ninguna regla de Quidditch. Percy Weasley explicó. Parece que las escobas encantadas por magos poderosos con el encantamiento consciente son simplemente demasiado poderosas, mucho más fuertes que las escobas que los magos controlan ellos mismos. Si se permitiera que las escobas encantadas con el encantamiento de empoderamiento participaran en los partidos de Quidditch, el juego ya no sería una batalla entre jugadores, sino una batalla entre los magos que lanzan el encantamiento. Si ese fuera el caso, el deporte perdería su significado, por eso el encantamiento está prohibido. Hermione suspiró. Ya veo, tiene sentido. En ese momento, Alex extendió la mano y alborotó suavemente el esponjoso cabello de Hermione, como si acariciara a una ardilla. Sonrió y dijo: «No te preocupes, como el encantamiento no está permitido, puedo crear otros hechizos para encantar las escobas». Al oír las palabras de Alex, los ojos de Hermione se iluminaron y asintió con entusiasmo. Así es. Para otros, crear hechizos es difícil, pero para Alex, es facilísimo. Después de esto, nuestro equipo de Quidditch de Ravenclaw aún podrá usar otros hechizos para mejorar nuestras escobas. A diferencia de la felicidad de Hermione, Ron y sus hermanos intercambiaron miradas, dándose cuenta de que, incluso si el encantamiento estuviera prohibido, los campeonatos de Quidditch de los próximos años seguirían dominados por Ravenclaw. Lo que era aún más frustrante era que el factor más importante en el resultado del partido no eran los jugadores, sino las escobas que usaban, que habían sido encantadas por un mago no jugador. Este fenómeno no había ocurrido en los cientos de años transcurridos desde la invención del Quidditch. Después de todo, ningún mago había hecho que crear hechizos pareciera tan fácil como Alex. Percy Weasley se frotó la frente, sintiéndose un poco impotente. ¡Ay! ¿Cómo es posible que haya un mago como Alex? En los próximos años, la competición de Quidditch ni siquiera habrá empezado cuando ya esté decidida. Tras terminar la competición de Quidditch, la Navidad llegó rápidamente. Ese día, Alex estaba sentado en el gran comedor leyendo un libro cuando sintió a una joven bruja sentada detrás de él, reticente a hablar. Alex cerró el libro, se dio la vuelta y miró a Hermione con una sonrisa amable. «Querida Hermione, ¿necesitas algo?» Al ver que Alex le había respondido, el rostro de Hermione se iluminó, luego se sonrojó y tartamudeó. «Alex, he oído que creciste en un orfanato». No me refería a eso. Quería preguntarte si tienes planes para Navidad. Si es posible, me gustaría invitarte a mi casa. Alex había planeado pasar la Navidad en Hogwarts. Tras escuchar la invitación de Hermione, pensó que no había grandes acontecimientos por delante, así que simplemente dijo: «Por supuesto, será un honor». De repente, a Alex se le ocurrió algo y preguntó: «¿Cómo piensas irte?» Hermione pareció un poco confundida, pero respondió: «Por supuesto, tomaré el expreso de Hogwarts». ¿Hay otra manera? Alex sonrió misteriosamente. «Por supuesto».
Te espera un maravilloso viaje de vuelta. Alex regresó primero a su dormitorio para organizar su equipaje. No había mucho que ordenar, principalmente diversos objetos que había creado mediante transformaciones. Por ejemplo, había granadas, ametralladoras pesadas, incluso varios aviones de combate diferentes guardados en una maleta encantada con el encantamiento de extensión indetectable, una armadura de la serie Mark y varias bombas nucleares, junto con su santuario N2, ubicado en un universo dimensional. Actualmente, la fuerza de Alex era muy inferior a la de su cuerpo principal, pero aún conservaba todo el conocimiento y las teorías de este. Su cerebro era ahora incluso más inteligente que el de Tony, lo que le permitía usar fácilmente la transformación para replicar una nave espacial a la perfección. El santuario N2 se había construido gradualmente con el tiempo. En ese momento, la fuerza de Alex estaba a la altura de la de Dumbledore, y si añadía estas creaciones tecnológicas, podría conquistar fácilmente la Tierra en el siglo XX. Sin embargo, Alex no tenía intención de hacerlo, ya que ni él quería ni las reglas del mundo se lo permitían. Metió todo en la maleta y fue a la estación a encontrarse con Hermione. Cuando Alex llegó, Hermione estaba en la estación, con la maleta en la mano, mirando fijamente el expreso de Hogwarts mientras partía. Su mirada parecía perdida. Al acercarse Alex, su mirada se centró de inmediato y le dijo: «Alex, debes encontrar otra forma de llegar a Londres o no podré volver por Navidad». Alex sonrió misteriosamente. «Claro que disfrutarás de esta aventura». Sacó su varita, invocó la magia caótica que se arremolinaba en su interior y activó el hechizo de transformación especialmente diseñado. El suelo bajo sus pies empezó a temblar y a elevarse rápidamente. Al ver esto, Hermione comprendió de repente y exclamó emocionada: «¡Ay, qué genial! Así que es así. Alex, eres increíble». Alex no respondió. En cambio, continuó desplegando magia con una sonrisa. El esqueleto de un dragón mágico fue el primero en transformarse, seguido de sus tendones, el horno mágico y la capa exterior, que se volvió tan resistente como el acero. Finalmente, apareció un dragón mucho más grande que el de antes. Alex usó transformaciones de nuevo para crear asientos en el lomo del dragón y lanzar hechizos de protección contra el viento. Luego, voló con el dragón hacia Londres. Mientras el dragón de 100 metros de largo se elevaba a varios cientos de metros de altura, Harry, Ron y los demás estudiantes que se quedaron en Hogwarts salieron al césped. La señorita Harry exclamó secamente: «¡Ay, esto es genial! Ojalá pudiera volver a Londres en un dragón». En ese momento, Ron, al escuchar las palabras de Harry, no pudo evitar sentirse un poco molesto. Durante el tiempo que pasó con la señorita Harry, se dio cuenta de que había desarrollado sentimientos por el dulce y amable Harry que no debería tener. Al principio, estos sentimientos lo asustaban un poco, pero con el tiempo, se fue acostumbrando. Se consolaba a sí mismo, diciéndose que Harry había tomado una poción para cambiar su apariencia, y que no sabía cuánto duraría ese estado, quizá toda su vida. Entonces, Harry siempre sería una bella dama. Y si la perseguía, incluso si los efectos de la poción desaparecían, siempre podría volver a tomarla. Pensando en esto, los sentimientos de Ron por Harry se intensificaron aún más. Por lo tanto, cuando oyó a Harry expresar su deseo de regresar a Londres en un dragón mágico, Ron supo que nunca podría confiar en el hechizo de transformación especialmente diseñado para transformarse en un dragón mágico, así que solo pudo decir con amargura: «Harry, no deberíamos hacer esto. Es demasiado peligroso. Además, mucha gente verá cabalgar un dragón mágico tan grande a una ciudad mugle. Así que no mires a Alex y Hermione actuando con tanta frialdad. Cuando se acerquen a la ciudad mugle, cancelarán el hechizo y regresarán a Londres obedientemente». En ese momento, un pequeño mago exclamó de repente: «Dios mío, es el encantamiento desilusionador». Alex usó el encantamiento desilusionador para ocultar su rastro con el dragón mágico. Qué fuerte es Alex para poder usar el encantamiento desilusionador en una criatura tan enorme. El dragón mágico tiene una resistencia mágica mucho mayor que la de los dragones comunes. Al oír esto, Ron dejó de enumerar las desventajas de este método y, en su lugar, murmuró: «Alex es un bicho raro». El dragón mágico de 100 metros de largo se elevaba a varios cientos de metros sobre el suelo. Sin el encantamiento desilusionador que ocultaba su presencia, parecería una enorme nube oscura en el cielo. Si se acercara a una ciudad mugle, o incluso al Ministerio de Magia, sin duda lo confundirían con un dragón aterrador y hostil, causando pánico entre los magos presentes. La inmensa resistencia mágica del dragón mágico lo hacía inmune a la mayoría de los hechizos de nivel bajo y medio.
Esto significaba que, salvo figuras legendarias como Grindelwald, Dumbledore o Voldemort en su máximo esplendor, ningún otro mago podía infligirle un daño significativo. En otras palabras, sin la interferencia de esos tres individuos, Alex solo podría destruir el Ministerio de Magia británico. Desde el momento en que despegaron hasta que se acercaron a Londres, la emoción de Hermione no disminuyó. Estaba completamente emocionada. La última vez que sintió este nivel de euforía fue cuando descubrió la existencia del mundo mágico y supo que los magos realmente existían. Ahora, a lomos de un dragón mágico de 100 metros de largo, contemplando el mundo entero desde arriba, se dio cuenta de que, aparte de Alex, nadie más en el mundo podía ofrecerle una experiencia tan fantástica. En ese momento, un avión emergió de una nube cercana, captando la atención de Hermione. Con un objeto de comparación a la vista, finalmente se dio cuenta de que la velocidad del dragón mágico había superado con creces la de la aeronave. Justo cuando se maravillaba, notó varias figuras enormes acercándose rápidamente desde la distancia. Al principio, se quedó perpleja. Pero a medida que las figuras se acercaban, se dio cuenta con asombro de que eran dragones de fuego. Además, estos dragones de fuego eran anormalmente grandes, decenas de metros más largos que sus contrapartes típicas. Aunque estos dragones de fuego seguían siendo más pequeños que el dragón mágico, cada uno medía entre 60 y 70 metros de largo. Esto significaba que cada uno de ellos era más grande y pesado que un avión de pasajeros completamente lleno. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué clase de criaturas eran estas? ¿Cómo podían los dragones de fuego alcanzar tamaños tan enormes? Los dragones de fuego que se acercaban también llamaron la atención de la tripulación. Naturalmente, el primero en notarlos fue el capitán en la cabina. En ese momento, el avión volaba con piloto automático, siguiendo fielmente la ruta planificada. El capitán estaba a punto de salir para ir al baño cuando notó unas siluetas oscuras que se dirigían a toda velocidad hacia la aeronave desde la distancia. Al principio, no le dio importancia, suponiendo que solo se trataba de un grupo de nubes oscuras, algo que veía con frecuencia durante los vuelos. Pero a medida que las sombras se acercaban, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, y se quedó paralizado. La abrumadora combinación de asombro y tensión lo dejó atónito por unos instantes. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Sin embargo, su experiencia y serenidad como capitán lo ayudaron rápidamente a recuperar el sentido. Tartamudeando, se volvió hacia el copiloto y preguntó: «Ryan, ¿me estoy haciendo viejo o de verdad estoy viendo dragones de una novela de fantasía?» El copiloto más joven observó las sombras que se acercaban y respondió: «Capitán John, no creo que sea una ilusión, yo también creo verlos». Los dos intercambiaron miradas de incredulidad, dándose cuenta rápidamente de que lo que veían no era una alucinación. Inmediatamente ordenaron a los auxiliares de vuelo que calmaran a los pasajeros, cambiaron el piloto automático a control manual y ajustaron el rumbo para evitar al grupo de dragones. Al desviarse el avión de su trayectoria original, los pasajeros comenzaron a notar los dragones de fuego a lo lejos. La primera en avistarlos fue una niña pequeña. Miró por la ventana con sus ojos abiertos y curiosos y exclamó: «Mamá, mira. Dragones. Hay dragones afuera». Su madre, naturalmente escéptica, le dio una palmadita en la cabeza y dijo con dulzura: «¿Dragones? ¿Dónde? Deja que mami eche un vistazo». Se giró para mirar por la ventana e inmediatamente vio un grupo de una docena de dragones de fuego volando a lo lejos, formando un círculo. Dentro del círculo, un dragón mucho más grande apareció de repente en el centro, enfrentándose al grupo de dragones de fuego. La visión hizo que la madre de la niña gritara con todas sus fuerzas. Su agudo grito llamó la atención de los demás pasajeros, y una oleada de miedo e incertidumbre se extendió rápidamente por la cabina. Pero no todos estaban aterrorizados. Algunos pasajeros, abrumados por la emoción, comenzaron a vitorear. Al ver cobrar vida a una criatura salida de novelas de fantasía, gritaron: «Dios mío, lo sabía. Las historias de libros de fantasía son reales. Los dragones sí existen». En ese momento, uno de los pasajeros más tranquilos señaló al dragón más grande, que estaba rodeado por los demás. Con incertidumbre, dijeron: «Miren. En el lomo del dragón más grande, ¿hay alguien ahí?». Al estar rodeados por más de una docena de dragones de fuego, Hermione se puso visiblemente nerviosa. Apretó una mano con fuerza mientras, agarrando la esquina de la túnica de mago de Alex con la otra mano. «Alex, nosotros, ¿qué debemos hacer?».
¿Por qué estos dragones de fuego nos rodean tan de repente? A diferencia de la ansiedad de Hermione, Alex permaneció completamente tranquilo. En cuanto vio a estos dragones de fuego, supo que eran las reglas del mundo de Harry Potter las que estaban en juego. Estaba claro. Las reglas del mundo habían fortalecido a estos dragones de fuego y los habían manipulado para rodear a Alex en un intento de matarlo o ahuyentarlo por considerarlo un intruso. Por desgracia para Hermione, se había visto arrastrada a esta situación por su culpa. Al notar la inquietud de Hermione, con las piernas temblorosas, Alex usó su magia del caos para calmarla, diciendo con una sonrisa segura: no te preocupes. Son solo una docena de lagartos de fuego gigantes. Me encargaré de ellos rápidamente. Al oír la seguridad de Alex, Hermione se mostró escéptica. ¿Lagartos de fuego? No eran simples lagartos. Eran enormes dragones de fuego. Y no eran dragones de fuego cualquiera. Su tamaño era extraordinario. La magnitud de estas criaturas probablemente les otorgaba una fuerza y una defensa incomparables. Hermione sospechaba que incluso la artillería Muggle tendría dificultades para hacerles daño. Alex, por muy fuerte que fuera, era solo una persona. ¿Cómo podría derrotar a estos enormes dragones tan rápido? Aunque su mente racional le gritaba que corriera, por alguna razón inexplicable, decidió confiar en Alex. Quizás fue su inquebrantable confianza lo que la influyó, o quizás fue su constante capacidad para lograr lo imposible lo que le ganó la fe. Quizás fue el innegable potencial de Alex para superar no solo a Dumbledore, sino incluso al mismísimo Merlín. O quizás algo más nubló su juicio. En cualquier caso, Hermione creyó firmemente en Alex en ese momento. Creyó que podía vencer a estos dragones, criaturas tan poderosas que incluso al mismísimo Dumbledore le costaría derrotarlos. Mientras que los pensamientos de Hermione eran un torbellino de complejidad, la mentalidad de Alex era mucho más simple. Para él, la batalla que se avecinaba no era difícil. Solo necesitaba pensar en cómo eliminar a esos lagartos gigantescos. Sin embargo, los dragones tenían mucho más de qué preocuparse: cómo sobrevivir a sus ataques y cómo escapar de él. Alex levantó su varita. Durante este tiempo, además de refinar su magia del caos, había aprovechado la oportunidad para estudiar varios hechizos nuevos. Uno de sus descubrimientos provino de fragmentos de textos mágicos antiguos que encontró en la sección restringida de la biblioteca. La magia antigua se diferenciaba de los hechizos ordinarios. Solo podía ser utilizada por magos con talentos específicos y únicos. Por supuesto, la dificultad de aprender dicha magia era equiparable a su extraordinario poder. Recientemente, Alex había desarrollado con éxito un hechizo basado en principios mágicos antiguos. Lo llamó Rayo del Dragón Antiguo. Una deslumbrante luz dorada brotó de la punta de su varita. La luz era tan radiante que parecía un segundo sol, eclipsando todas las demás fuentes de iluminación. En ese momento, para cualquiera que observara, el mundo se llenó solo del brillo de este nuevo sol. Las reglas del mundo, percibiendo la intención de Alex de desatar un poderoso hechizo, inmediatamente incitaron a los dragones de fuego a la acción. Más de una docena de dragones abrieron sus fauces simultáneamente, desatando torrentes de aliento ardiente en un intento de frustrar el ataque de Alex. Alex se sorprendió un poco al descubrir que los alientos de dragón de esa docena de dragones de fuego contenían una cantidad significativa de magia del caos. Era evidente que no solo había cambiado su tamaño, sino que su estructura fisiológica había sufrido una transformación completa. Lo que dejó a Alex sin palabras, sin embargo, fue que la estructura física de estos enormes dragones era casi una copia exacta del dragón mágico que había transformado durante su lucha contra Voldemort. Salvo algunas diferencias, el resto de sus cuerpos eran casi idénticos. Esta revelación, aunque ligeramente frustrante, también confirmó las sospechas de Alex. Las reglas del universo de Harry Potter tenían restricciones y no podían enfrentarse a él con todo su poder. De lo contrario, con la autoridad para reescribir la realidad a voluntad, jamás recurrirían a una táctica tan burda como el copiar y pegar para intentar atacarlo. El aliento de cada dragón de fuego podía cubrir 1 kilómetro de distancia, y cuando más de una docena de dragones respiraban juntos, las abrasadoras llamas mágicas podían incinerar cualquier sustancia de la tierra. Ante un ataque tan abrumador, incluso Dumbledore se habría visto obligado a evadirlo, incapaz de bloquearlo de frente. Sin embargo, aunque tales llamas podrían haber representado un gran problema para Alex en otras circunstancias, él comprendía sus principios de formación mejor que nadie.
Con su varita rebosante de magia del caos acumulada mientras se preparaba para desatar el rayo del dragón antiguo, Alex extendió la otra mano y lanzó un hechizo silencioso sin varita. Incantate infinito. Al instante, las estructuras mágicas que componían las enormes corrientes de aliento de dragón se desintegraron, dispersándose en innumerables motas de luz que desaparecieron en el aire. Antes de que los dragones de fuego pudieran acortar distancias para el combate cuerpo a cuerpo, Alex volvió a alzar su varita. La inmensa magia del caos almacenada en su varita interactuó con el entorno, invocando el poder natural del rayo. ¡Bum! El primer rayo cayó del cielo, seguido de un segundo, y luego un tercero. Un implacable torrente de rayos dorados cayó desde arriba, convirtiendo toda la zona en una tormenta atronadora. Salvo Alex, Hermione y el dragón mágico, que permanecieron intactos en un círculo de calma, el resto del campo de batalla quedó envuelto por la densa descarga de rayos dorados. ¡Bum! 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 El continuo y ensordecedor rugido del trueno resonó en el cielo, mientras el brillante rayo dorado iluminaba toda la zona. La docena de dragones de fuego fueron consumidos instantáneamente por la avalancha de rayos. Sus enormes cuerpos quedaron negros y chamuscados en instantes. El hedor acre a carne quemada se extendió por una vasta área. Momentos después, el relámpago dorado se desvaneció gradualmente y Alex guió al dragón mágico hacia adelante. Atrás quedaron los cadáveres desintegrados de los dragones, reducidos a carbón, y un bosque abajo, convertido completamente en cenizas. No quedó nada más. A lo lejos, los pasajeros del avión que habían presenciado toda la escena quedaron completamente atónitos, contemplando el espectáculo apocalíptico que acababa de desatarse. Una docena de enormes dragones habían sido reducidos a cenizas por innumerables rayos en cuestión de segundos. Un pasajero, bajando los binoculares, exclamó conmocionado: «Eso, el dragón más grande sí que tenía gente en el lomo. Y parecían dos niños de no más de 12 años. ¿Y ese aterrador relámpago de ahora?», lo convocó uno de los niños. Agitó su varita y, al cabo de un momento, el rayo cayó del cielo. Otro pasajero, completamente incrédulo, exclamó: «Dios mío, esto es increíble. Tengo que contárselo a todo el mundo. Realmente hay magos misteriosos ahí fuera». Un periodista entre los pasajeros asintió vigorosamente, levantó su cámara y declaró: «He capturado todo lo que acaba de pasar. En cuanto aterricemos, escribiré un artículo sobre los dragones y los magos. No, empezaré a redactarlo ahora mismo». Mientras los demás pasajeros comentaban con entusiasmo el suceso, de repente todos se quedaron paralizados por un momento, con la expresión vacía. Al reanudar la conversación, sus conversaciones cambiaron por completo. Esa tormenta fue aterradora. Nunca había visto un rayo de esa magnitud en mi vida. Tras modificar los recuerdos de los pasajeros, Alex se sentó sobre el dragón mágico, reconociendo su propio poder. Derrotar a la docena de dragones de fuego había significado, en efecto, superar las reglas del mundo de Harry Potter, otorgándole un control considerable sobre esta dimensión. En ese momento, el dominio de Alex sobre la magia del caos había alcanzado un nivel suficiente como para permitirle fusionar una nueva habilidad. En su forma externa, Alex abrió su panel de sistema para revisar las habilidades que podría fusionar a continuación. Tras considerarlo detenidamente, seleccionó Infinito NVL. 5. Portal NVL. 6. Dimensión Espejo NVL. 4. Y mi mundo NVL. 2. Para la fusión. Cada una de estas habilidades tenía propiedades espaciales. Fusionarlas sin duda le otorgaría un control incomparable sobre el espacio y proporcionaría una base sólida para seguir absorbiendo el mundo de Harry Potter. Como antes, su cuerpo principal y su proyección trabajaron al unísono. La magia del caos del mundo de Harry Potter fue absorbida por la forma principal de Alex y utilizada como combustible en una forja metafísica, refinando y fusionando las habilidades seleccionadas. El proceso consumió una inmensa cantidad de magia del caos a una velocidad asombrosa. Justo cuando Alex pensó que la magia del caos restante podría no ser suficiente para completar la fusión, nació una nueva habilidad. Las habilidades anteriores: Infinito NVL. 5. Portal NVL. 6. Dimensión Espejo NVL. 4. Y mi mundo NVL. 2. Desaparecieron, reemplazadas por una nueva habilidad en su panel de sistema: Soberano Dimensional NVL. 6. 2143, 50.000. Una habilidad forjada a partir de la técnica Infinito, Portal, Dimensión Espejo y mi mundo.
Otorga dominio absoluto sobre el espacio, la capacidad de crear dimensiones instantáneamente con expansión infinita y control sobre todo dentro de ellas. En cuanto desbloqueó la habilidad soberano dimensional, una oleada masiva de información inundó la mente de Alex. Una vez que absorbió por completo este conocimiento, comprendió de inmediato el verdadero potencial de su nueva habilidad. Su dominio del espacio había alcanzado su máximo potencial. Podía desgarrar el tejido espacial a voluntad, viajar entre dimensiones, atravesar el vacío caótico e incluso crear mundos dimensionales enteros sin límites. Además, Alex descubrió que podía fortalecerse consumiendo otras dimensiones, potenciándose con cada una que absorbía. Con el surgimiento de esta nueva habilidad, la proyección de Alex dentro del mundo de Harry Potter sintió una conexión más profunda con su cuerpo primario. Incluso sospechó que ahora podía canalizar parte de el poder del cuerpo directamente. A medida que la conexión de Alex con su yo original se profundizaba, sintió que su percepción espacial crecía rápidamente, incluso desarrollando la sensación de poder controlar el espacio. Para su yo original, controlar el espacio era fácil, pero para su avatar, limitado por las reglas del mundo, era un desafío inmenso. Sin embargo, tras fusionar sus habilidades y adquirir la habilidad de soberano dimensional, Alex volvió a sentir la sensación de manipular el espacio. Antes de obtener el título, ni siquiera Alex podía usar aparición para transportar un dragón mágico. Pero después de obtener este poder, creyó que podía hacerlo. Siguiendo este pensamiento, Alex sacó su varita y recitó el conjuro: desaparición. Un vórtice espacial apareció en el centro del dragón mágico, atrayendo al dragón y a Hermione, quien lo montaba, hacia el vórtice. En ese mismo instante, fueron liberados en las alturas de Londres. Hermione sintió un destello ante sus ojos y el entorno cambió drásticamente. Cuando recuperó el sentido, se sorprendió al encontrarse repentinamente sobre Londres. Confundida, Hermione se giró hacia Alex y le preguntó: «Alex, ¿qué acaba de pasar? ¿Fue una aparición?» Alex asintió. Sí, lo fue. Hermione se quedó atónita. ¿Pero no se supone que la aparición es incómoda? He oído a gente describirla como si te metieran en una lavadora y te dieran vueltas antes de tirarla. Alex sonrió y explicó: esta es mi versión mejorada de la aparición. He eliminado los efectos secundarios desagradables, así que es mucho más cómoda para nosotros. Hermione asintió, creyendo plenamente la explicación de Alex. Para ella, incluso si Alex sacara la piedra filosofal y afirmara haberla inventado, le creería sin dudarlo. Tras llegar a Londres, Alex despidió al dragón mágico y se apareció en casa de Hermione. Cuando Hermione llamó a la puerta, dos personas de mediana edad y aspecto amable le abrieron. Parecían desconcertados al ver a Alex, y justo cuando estaba a punto de presentarse, Hermione se apresuró a hacerlo por él. Este es mi compañero de clase, Alex. No se dejen engañar por su edad. Ya recibió la orden de Merlín de primera clase y ha inventado numerosas creaciones que podrían cambiar el mundo mágico. Mientras Hermione continuaba su explicación, las miradas de la pareja Granger hacia Alex se volvieron cada vez más admirativas. No podían evitar pensar que los héroes de las novelas mágicas no eran ficticios, sino reales. Pronto pasó la Navidad. Durante las vacaciones, Alex se unió a la familia Granger en un viaje a Estados Unidos, donde exploraron los lugares de interés del mundo moderno. En un momento dado, visitaron la Casa Blanca. Esto le recordó a Alex un recuerdo del universo Marvel donde destruyó la Casa Blanca. Mientras paseaban cerca de ella, Alex incluso consideró brevemente enterrarla en este mundo, aunque finalmente descartó la idea. Después de todo, no era un demonio sediento de sangre. Esta vez lo dejaría pasar. Al regresar al Reino Unido después de Navidad, Alex visitó a la familia Malfoy y recuperó el diario de Voldemort. Lo destruyó de inmediato. Al destruir el diario de Voldemort y matar al basilisco, Alex borró los eventos de Harry Potter y la cámara secreta. Esto le permitió alterar significativamente la trama y obtener un mayor control sobre el mundo de Harry Potter. Alex calculó que si alteraba la historia una vez más, podría fusionarse con una habilidad completamente nueva. El proceso de fusión le permitió descartar elementos inútiles y purificar su poder, así que estaba decidido a seguir adelante. Ya había decidido su siguiente paso. Según la cronología, Harriet debería haber adquirido una de las reliquias de la muerte, la capa de invisibilidad. Como una de las 3 reliquias, la capa tenía una inmensa importancia en el mundo de Harry Potter. Destruirlo sin duda daría un giro radical a la trama. Por supuesto, Alex sabía que las reglas del mundo no se quedarían de brazos cruzados. Sin duda intentarían resistirse.
Pero su resistencia sería inútil. Estaban destinados a convertirse en peldaños en el camino de Alex hacia el crecimiento. El día antes del inicio del nuevo curso escolar, Alex transformó de nuevo al dragón mágico y voló hacia Hogwarts con Hermione a toda velocidad. Aunque ahora podía usar aparición para llegar directamente a las afueras de Hogwarts, ¿por qué perderse el pintoresco viaje, verdad? Tras regresar a Hogwarts, el tiempo transcurrió tranquilamente como siempre. Un día, mientras Alex y los demás cenaban en el gran comedor, una figura saltó repentinamente como un zombi, rebotando torpemente. Al acercarse, se dieron cuenta de que era Neville. Ron comprendió de inmediato por qué Neville se movía de esa manera. La maldición de las piernas unidas. Debió de ser Malfoy. Antes de que las palabras de Ron cayeran en el aire, Malfoy, sentado junto a Alex, protestó en voz alta. «Cállate, Weasley. No fui yo. He estado aquí todo el tiempo». A diferencia de la línea temporal original, Malfoy llevaba mucho tiempo dominado por las numerosas hazañas de Alex. Ahora, estaba completamente obsesionado con ganarse su confianza y, como inspirado en convertirse en el seguidor más fiel del segundo Merlín. No tenía tiempo ni energía para molestarse ni intimidar a los demás. Cada pensamiento estaba dedicado a impresionar a Alex. Cada vez que Alex aparecía en el gran comedor, Malfoy también aparecía, sentándose descaradamente a su lado y sirviéndole con entusiasmo siempre que podía. Y hoy no fue la excepción. Al ver a Malfoy sentado junto a Alex, Ron se dio cuenta de que se había equivocado y se rascó la cabeza con torpeza. «Lo siento, es solo una costumbre mía». La disculpa de Ron no calmó a Malfoy. De hecho, solo lo enfureció aún más. ¿Una costumbre? ¿Qué clase de tontería es esa? ¿Acaso yo, Draco Malfoy, parezco el tipo de persona que intimida a sus compañeros de clase? Bajo la guía de Alex, he dado un giro a mi vida y me he convertido en un joven mago pacífico y servicial. Sabiendo que estaba equivocado, Ron solo pudo seguir disculpándose. Para entonces, Neville había llegado a su lado saltando. Con aspecto desesperado, suplicó: «Alex, por favor, ayúdame a romper esta maldición». Con un chasquido de dedos de Alex, la maldición de piernas unidas que pesaba sobre Neville se levantó al instante. Al ver esto, Ron suspiró y dijo: «Neville, de verdad necesitas aprender a defenderte. Alex puede ayudarte mientras estés en Hogwarts, pero no siempre estará ahí para protegerte». Neville asintió. «Gracias. Lo tendré en cuenta». En ese momento, Alex cerró la novela mágica que había estado leyendo y la dejó sobre la mesa. Se giró hacia Harry y de repente dijo: «Harry, he oído que hace poco conseguiste una capa de invisibilidad. Me parece bastante intrigante. ¿Considerarías intercambiarla?» Harry se quedó atónito. No esperaba que Alex estuviera interesado en su capa. Sin dudarlo, respondió: «Lo siento, Alex, pero la capa de invisibilidad fue un regalo. No puedo intercambiarla». Al oír que rechazaban a su ídolo, Malfoy expresó inmediatamente su desaprobación. «Harry, es solo una capa de invisibilidad. ¿Qué tiene de especial intercambiarla?» Ron, quien acababa de ser ridiculizado por Malfoy, replicó de inmediato: «La gente como tú, que no tiene amigos, no entendería lo que significa el regalo de un amigo». Al ver que los jóvenes magos estaban a punto de discutir de nuevo, Alex se pellizcó el puente de la nariz y golpeó suavemente la mesa. El sonido de su dedo golpeando la madera era suave pero notablemente nítido, acallando al instante la discusión. Una vez que todos se callaron, Alex se volvió hacia Harry y dijo: «Harry, no te apresures a negarte. ¿Por qué no escuchas primero lo que te ofrezco?» Tras un momento de vacilación, Harry asintió. Alex habló con calma: «Eres mi amigo, y un intercambio conmigo nunca te dejará en desventaja. No te voy a mentir. Tu capa es la legendaria capa de invisibilidad, una de las reliquias de la muerte. Su valor en el mundo mágico es inconmensurable, solo comparable al de la varita de Saúco y la piedra de la resurrección. Debido al inmenso valor de la capa de invisibilidad, te ofreceré algo igualmente extraordinario a cambio. Si estás dispuesto a intercambiar la capa conmigo, puedo transformar un dragón mágico de 100 metros de largo para ti. Este dragón tendrá hechizos permanentes imbuidos, un encantamiento de cambio de forma y un encantamiento de aparición. La velocidad de vuelo del dragón rivaliza con la de las aeronaves muggles más avanzadas, con una velocidad máxima de hasta Mach 1. Mientras vuelas, gracias a un hechizo que repele el viento imbuido en su lomo, no sentirás ninguna presión del viento. Una vez que tus habilidades de transformación mejoren, incluso podrías construir una casa en su lomo. Y vivir allí a largo plazo.
Además, gracias al encantamiento de cambio de forma, el dragón puede volverse invisible. Puedes montarlo en cualquier lugar, incluso sobre ciudades mugles, sin ser detectado. Y gracias al encantamiento de aparición incorporado, puede transportarte instantáneamente a cualquier lugar sin protección contra la aparición. Por fin, ya conoces el poder de combate de un dragón mágico. Seamos francos. Una vez que poseas este dragón, aparte de magos de élite como Dumbledore o Voldemort, nadie en el mundo mágico actual podrá igualarte. Te convertirás en el mago más poderoso de esta era. ¿Qué te parece? Alex confiaba en que Harry no se negaría, y la realidad coincidió con sus expectativas. Cuando Alex terminó de hablar, los alrededores se sumieron en un silencio atónito. La respiración de todos era audible en el silencioso pasillo. Nadie esperaba que la oferta de Alex fuera tan sorprendente. ¿A quién le seguiría interesando una capa de invisibilidad después de oír esto? Claro, la capa de invisibilidad es una reliquia de la muerte, pero ¿cómo podría compararse con el encanto de un dragón mágico? No era solo una fortaleza voladora ni una máquina de guerra, también era una lujosa montura invisible y teletransportadora. Antes de que Harry pudiera responder, Ron perdió la cabeza por completo. Lo agarró del cuello y gritó: «Harry, ¿qué esperas? Di que sí. Es un dragón. Un dragón. Cuando tengas un dragón, te convertirás en el mago más fuerte de nuestro tiempo. Para entonces, podrás comprar todas las capas de invisibilidad que quieras». En ese momento, una figura de pelo grasiento, parecida a un murciélago, apareció silenciosamente detrás de Harry y Ron, apartando la mano de Ron de un manotazo. Snape, su rostro parecía disgustado mientras decía fríamente: «Señor Weasley», intimidando a sus compañeros. 20 puntos menos para Gryffindor. Ron dio un salto de sorpresa al darse cuenta de que Snape había aparecido detrás de él. Pero tras oír las palabras del profesor, su sorpresa se convirtió en indignación y se defendió rápidamente. «No, profesor Snape, no estaba intimidando a Harry. Solo estábamos bromeando». Snape, sin embargo, no tenía intención de escuchar sus excusas. De ninguna manera iba a dejar que alguien se librara de la responsabilidad por atreverse a poner sus sucias manos en el cuello de Harry. Su voz se volvió aún más fría. ¿Discutir con un profesor y poner excusas? 5 puntos menos para Gryffindor. Ron estaba furioso, pero sabía que no debía seguir discutiendo. Bajo la gélida mirada de Snape, cerró la boca a regañadientes, temiendo que le restaran más puntos. En ese momento, Harry levantó la mano vacilante para explicar, intentando ayudar a Ron. «Profesor Snape, me malinterpretó. Ron no me estaba intimidando hace un momento. En realidad, solo estábamos bromeando». A diferencia de la historia original, desde que Harry se convirtió en Harriet, el profesor Snape la trataba mejor. Como resultado, Harriet tenía una impresión muy positiva de Snape y no quería que malinterpretara a sus amigos. Al oír la explicación de Harriet, la expresión sombría de Snape se suavizó de inmediato, e incluso sonrió. «Ah, ya veo. En ese caso, no se le restarán puntos a Gryffindor. Al contrario, por el coraje de la señorita Harriet, Gryffindor recibe 20 puntos». La multitud se quedó atónita al oír esto. ¿No era el profesor Snape notoriamente parcial hacia Slytherin? ¿Por qué tenía tanta predilección por Harriet, hasta el punto de no intentar ocultarlo? Draco Malfoy, en particular, percibía esta disparidad aún más profundamente. En clase, había chocado con Harriet varias veces debido al favoritismo de Snape hacia Slytherin. Sin embargo, para su sorpresa, si bien Snape sí tenía prejuicios hacia Slytherin cuando se trataba de otros Gryffindors, sentía una total debilidad por Harriet. Tras sufrir varias derrotas en la clase de pociones por esta razón, Draco ya no se atrevía a contradecir a Harriet. En ese momento, Harriet le explicaba a Snape por qué Ron la había zarandeado antes. Siendo un profesor con amplios conocimientos, Snape era plenamente consciente de lo valiosa que era la oferta de Alex. Aún así, necesitaba confirmar algo. «Señor Alex, ¿cuánto durará su transformación?» Aunque el dragón mágico que Alex describió sonaba extraordinario, si su duración era demasiado corta, sería prácticamente inútil. Snape solo consideraría permitir que Harriet aceptara el intercambio si el dragón mágico pudiera durar al menos un año. Pero lo que sorprendió a todos fue la tranquila respuesta de Alex. Si no entra en combate, el dragón mágico puede absorber energía mágica de su entorno para mantenerse indefinidamente. Con el tiempo, incluso se volverá más fuerte. Si entra en combate, puede mantener una lucha continua durante aproximadamente 10 años. ¿Qué? Snape estaba completamente atónito.
No podía creer que el dragón mágico pudiera durar tanto, ni que la maestría de Alex en transformaciones hubiera alcanzado tal nivel. Un dragón mágico capaz de absorber activamente la magia ambiental para mantenerse. Esto no era diferente de un dragón mágico de verdad. Esto era, en esencia, la creación de vida. Al darse cuenta de que el dragón mágico podía durar tanto tiempo, Snape no dudó. Inmediatamente dijo: Harriet, escúchame. Acepta este trato. Un dragón mágico te convertirá en una de las brujas más poderosas de esta era. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.